parte. Pues Kiko está mal, ¿eh? Kiko está mal porque... Bueno. Y además está como muy prudente y muy cauto en el sentido... a mí me respondió frase por frase todo lo que dijo Cristian en Tardear, porque Cristian también insinuó... Bueno, no, insinuó, es que dijo directamente que Kiko había engañado a Sofía con 2 chicas. Entonces dice, está diciendo una serie de cosas tan ridículas, que son mentira, que se está agarrando a cosas sin sentido, sin pruebas. Y yo estoy muy tranquilo porque sé que no es verdad, que no sé hacia dónde va a tirar. También me contó que el abogado de Kiko ya se ha puesto en contacto con Cristian, porque además es que se conocen, y le dijo, oye, ten cuidado, Cristian, se te está yendo esto de las manos, estás haciendo alusiones pues un poco graves, delicadas. Y Cristian, lejos de amedrentarse, lo que ha dicho es que va a ir a por más y que incluso va a tocar temas muy delicados y se puede meter en líos bastante importantes. Pero si esto fuera verdad, habría salido. ¿Os acordáis que salió en un momento dado que habían ido juntos a un concierto y que Sofía no estaba y que le habían... Si hubiera sido verdad, lo habríamos visto seguro. Cristian quiere alejarse de la polémica. Me ha resultado extraño porque le digo, bueno, por lo menos intenta aclarar las acusaciones que has lanzado en una llamada telefónica, que son muy duras hacia tu cuñado, y me dijo que de momento necesita por salud apartarse. Yo me he enterado hoy, realmente vuelvo a insistir que para mí son basura esta gente, y eso me lo ha contado Pepe, y eso que además yo he tenido, bueno, comparto plató con Kiko Jiménez, el que ya en su momento cuando estaba en el programa Sálvame ya también dijo una mentira, con lo cual yo no me creo absolutamente nada, pero ahora lo dijo que dijo en el programa, dice, no, era una broma, no, pero que en el programa Sálvame lo que dijo es que había una persona, una mujer muy conocida que tenía las iniciales PB y que era la ilusión de Ortega Cano. Entonces ya en aquel momento tuvimos nuestra historia. Ahora cuando he coincidido con el plató, pues me decía, no, era una broma. Bueno, pues esas bromas, como yo decía, él cuando dice que a su familia... ¿Pueden salir caras? A su familia, sí, le pueden salir caras. A su familia, cuando sale su madre o cuando dicen que hacen daño. No, esta gente hace mucho daño. A mí personalmente no, pero resulta que yo también tengo familia. No es que Kiko Jiménez esté en el punto de mira, es que ya le han disparado, y no una vez, sino desde todos los flancos posibles. Cristian Sueskun ha soltado una bomba de relojería que, cuando explote del todo, no va a dejar títere con cabeza ni en su familia ni en la de su hermana Sofía. Porque esto ya no es una disputa familiar, esto es un campo de guerra. Y lo más grave, es que el enemigo está dentro. En las últimas horas, se ha desvelado que el silencio de Kiko no es casualidad, no es madurez, ni dignidad, ni respeto. Es miedo. Un miedo muy calculado que obedece, según fuentes internas, a una estrategia judicial clara. Mantenerse al margen, evitar declaraciones públicas y protegerse antes de que el huracán lo arrastre con fuerza al centro de un juicio que ya no puede frenar. Porque Gloria Camila lo ha demandado. Y no es una demanda cualquiera. Hay acusaciones gravísimas detrás. Suplantación de identidad. Estafa. Manipulación emocional. Y todo eso, presuntamente. Pero hay algo peor que el delito en sí. Y es que los que mejor lo conocen ahora son los primeros en señalarlo. Maite Galdeano no ha dudado en dejar entrever que su hija no está viendo con claridad lo que tiene al lado. Que Sofía, la niña mimada de la televisión, la que parecía tenerlo todo bajo control, podría estar cayendo en la trampa de un hombre que, si se confirman todas las acusaciones, no solo la habría engañado, sino que habría utilizado su cercanía para protegerse del entorno que ya lo tiene calado desde hace tiempo. Porque no hay nada más peligroso que alguien que juega con la verdad como si fuera un guión de reality. Alguien que miente con tal soltura que ni tú mismo sabes cuando está fingiendo. Y mientras tanto, Cristian no ha parado. Dice que va a hablar. Que va a contar con pelos y señales cada infidelidad, cada traición, cada detalle oculto de una relación que ya no se sostiene ni por el cariño ni por el interés. Que va a desvelar cómo Kiko humilló a su hermana, cómo la manipuló, y cómo el supuesto príncipe azul que todos veían era en realidad un farsante con una sonrisa bien ensayada. Pero la cosa se pone aún más turbia. Porque no hablamos solo de infidelidades o problemas de pareja. Estamos hablando de identidades suplantadas. De llamadas en las que Kiko se hacía pasar por Paloma Barrientos para mofarse de Ortega Cano. De grabaciones. De burlas. De un historial tan sucio que ni los platós más acostumbrados al escándalo saben cómo manejar. Y lo más escalofriante es ver cómo lo niega todo. Cómo se pasea por los pasillos como si nada. Como si todo fuera parte de una película mal actuada, donde él cree seguir siendo el protagonista, sin entender que ya nadie lo aplaude, que ya nadie se traga el papel. Ni siquiera Sofía. Porque aunque no lo diga, aunque no lo confirme públicamente, su rostro ha cambiado. Las redes ya no muestran felicidad. Muestran resignación. Tristeza. Soledad. Y es que perder a tu familia por un hombre que ni siquiera sabe si está diciendo la verdad, tiene que doler. Mucho.
La única compañía estable de Sofía últimamente son Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Con ellos sale. Con ellos posa. Y con ellos, según se rumorea, ha aprendido que cortar con todo es parte del show. Pero esto ya no es show. Esto es la vida real. Y en la vida real, cuando rompes con tu familia y te quedas con alguien que cada día suma un escándalo nuevo, hay consecuencias. Como las palabras de Maite Galdeano, que aunque muchos la critican, no se ha quedado callada. Ha dicho lo que piensa. Que su hija es lista para unas cosas, pero que para elegir pareja ha salido con muy poca vista. Y no le falta razón. Porque si Kiko es culpable de todo lo que se dice, no hablamos solo de un hombre con mal carácter. Hablamos de alguien que juega con el prestigio de sus compañeros, que llama a directivos haciéndose pasar por otros, que inventa historias para dañar y que, según algunos testigos, incluso habría estafado emocionalmente a Gloria Camila. Presuntamente. Pero todo está tan embarrado que es difícil distinguir dónde termina el rumor y empieza la verdad. Y justo ahí es donde Christian ha decidido atacar. Ha dicho que no se va a callar. Que ya le han llamado abogados. Que le han advertido. Y que no le importa. Que va a ir a más. Que va a tocar los temas que Kiko más teme. Que va a hacer públicos los secretos que podrían hundir su imagen por completo. Y si esto sigue así, no va a haber cadena que lo salve. Porque por mucho que Mediaset lo proteja, por mucho que le den espacio en platós y le eviten preguntas incómodas, el público ya está empezando a ver lo que se esconde detrás de esa sonrisa de televisión. Y lo más inquietante es que Kiko, lejos de defenderse con hechos, lo hace con evasivas. Niega. Ríe. Se justifica. Y mientras tanto, deja que otros carguen con el peso del escándalo. Como Paloma Barrientos, que ha sido víctima de una broma de pésimo gusto. Porque no es una broma llamar a alguien suplantando a una compañera. No lo es. Y menos cuando esa compañera ha compartido años de plató contigo. No lo es cuando te ríes de ella. Cuando lo cuentas como una anécdota más. Cuando usas su nombre para hacer chistes sobre Ortega Cano. No es una broma. Es una falta de respeto. Y es un delito. Presuntamente. Pero claro, todo esto se va tapando, se va maquillando, se va olvidando, hasta que alguien, como Christian, dice basta. Y entonces todo estalla. Porque Christian no solo está harto por lo que ha visto. Está dolido. Y eso es peor. Porque cuando el dolor se convierte en rabia, ya no hay marcha atrás. Y él lo ha dicho claro. Que esto no acaba aquí. Que va a contar lo que su hermana aún no se atreve a decir. Que va a desmontar la fachada. Que va a exponer a Kiko. Y mientras tanto, Carmen Borrego, como siempre, intentando nadar entre dos aguas. Apoyando a Sofía y a Kiko en plató, pero sin mojarse demasiado. Aunque claro, Maite Galdeano no se lo ha perdonado. La ha llamado hipócrita. Lamebotas. Vendida. Y la ha acusado de defender lo indefendible solo por dinero. Solo por mantener un hueco en la tele. Porque ya no se trata de amistad. Se trata de intereses. Y eso, Maite lo ha dejado clarísimo. Ha dicho que Carmen opina de todo sin tener su propia vida en orden. Que antes de hablar de los problemas de Sofía debería resolver los suyos. Que no está para dar lecciones. Y puede que suene duro. Pero cuando ves lo que está ocurriendo, cuando ves cómo se están utilizando las emociones ajenas como combustible para hacer contenido, empieza a doler. Porque ya no hablamos solo de traiciones personales. Hablamos de familias destrozadas. De hermanos enfrentados. De demandas judiciales. De mentiras, traiciones, estrategias, y todo esto delante de las cámaras, como si fuera entretenimiento. Pero esto no es un programa. Es la vida real. Y en la vida real, las heridas no se editan. No se cortan en postproducción. Se sienten. Y Sofía, detrás de esas fotos que sube, de esas apariciones públicas calculadas, se está cayendo a pedazos. Porque lo más triste no es que todos estén hablando de Kiko. Lo más triste es que ella, que parecía tenerlo todo, ya no tiene a nadie que le diga la verdad sin querer algo a cambio. Ni a su madre. Ni a su hermano. Ni a su entorno. Y eso, a veces, es más peligroso que cualquier escándalo. Porque a veces la peor cárcel no es la mediática, ni la judicial, es la emocional. Y Sofía ya está encerrada. Encerrada en una relación que se desmorona por dentro mientras todos afuera aplauden o cuchichean. Encerrada en un silencio impuesto por la estrategia de Kiko, que no le permite ni defenderse, ni hablar, ni llorar en público, porque todo podría usarse en su contra. Pero, ¿contra quién, exactamente? ¿Contra ella o contra él? Porque desde fuera, lo que se ve es a una mujer que ha perdido el brillo, que ha dejado de pelear por lo que ama, y que ha cambiado a su propia familia por un hombre que cada día está más señalado por escándalos que ni él mismo puede tapar. Y eso, por mucho amor que exista, no es amor. Es dependencia. Es miedo. Es perder el rumbo. Mientras tanto,
En los pasillos de la televisión, el ambiente es denso, incómodo y cargado de rumores. Todo el mundo sabe algo, pero nadie quiere ser el primero en confirmarlo. Se habla de llamadas, de testigos, de pruebas que podrían ver la luz si Christian decide romper del todo con el pacto de silencio. Porque sí, aunque digan que no hay pacto, todos saben que hasta ahora él se ha contenido. Por respeto a su hermana. Por protección. Pero eso ha cambiado. Y cuando una persona que ha callado tanto empieza a hablar, no se detiene. La dirección de Mediaset está en alerta. No quieren perder al personaje, pero tampoco pueden permitirse un escándalo de este calibre. Gloria Camila está dispuesta a llegar hasta el final. Tiene pruebas. Tiene abogados. Tiene una estrategia sólida. Y no está sola. Porque aunque se haya mantenido al margen del ruido, detrás de cámara se está moviendo con contundencia. Y lo que prepara no es un comunicado. Es una bomba legal. Una que puede poner a Kiko en una posición insostenible dentro de la cadena. Porque no es solo el daño mediático, es el precedente. ¿Cómo va a sentarse cada tarde un hombre en televisión que ha sido acusado formalmente de haber suplantado la identidad de una compañera? ¿Cómo se va a justificar su presencia cuando cada palabra suya está contaminada de sospecha, de doble intención, de pasado sucio? Y aquí es donde entra lo más oscuro del asunto. Hay quienes aseguran que Kiko habría utilizado métodos ilegales para obtener información. Que habría llamado como si fuera otra persona no solo para reírse, sino para manipular, para provocar, para sacar reacciones que luego usaría a su favor. Y todo eso, si se demuestra, no es una simple gamberrada. Es delito. Es una estrategia de acoso y derribo encubierta tras una sonrisa blanca y una pose de galán de plató. Pero hay más. Mucho más. Porque los amigos que aún le quedan a Sofía no pueden creer lo que está permitiendo. Algunos han intentado hablar con ella. Le han dicho que abra los ojos. Que vea el daño. Que recuerde quién era antes. Pero ella ha cortado con todos. Solo se rodea de su círculo íntimo, cada vez más reducido, cada vez más hermético, cada vez más manipulado. Hay quienes afirman que incluso ha dejado de contestar llamadas. Que solo Kiko tiene acceso real a ella. Que sus decisiones ya no le pertenecen del todo. Y eso, si es verdad, da miedo. Porque estamos hablando de una mujer fuerte, independiente, con una carrera y una imagen construida durante años, que ahora parece una sombra. Y mientras tanto, los platós se llenan de versiones. De testimonios. De frases envenenadas. Como las de Maite Galdeano, que no se calla ni aunque le supliquen. Que dice que su hija se está perdiendo. Que le duele verla así. Que ha intentado abrirle los ojos, pero ya no puede hacer más. Que la han dejado fuera de la ecuación. Como si fuera una molestia. Como si su voz ya no tuviera valor. Pero lo tiene. Y mucho. Porque Maite, con todos sus excesos, con su forma de decir las cosas tan cruda, es de las pocas que todavía habla desde el dolor real, desde la preocupación genuina. Porque ella, más que nadie, sabe lo que hay detrás de las cámaras. Y no tiene miedo de decirlo. Lo que sí tiene es rabia. Rabia por ver cómo alguien a quien ha abierto las puertas de su casa, a quien ha defendido en televisión, ahora esté arrastrando a su hija al vacío. Porque Kiko no solo está metido en un escándalo. Está arrastrando a Sofía con él. Y lo peor es que ella no parece querer salir. O no puede. O no se da cuenta. O no le queda nada más. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura aún. Porque hay indicios de que todo esto no es reciente. De que las estrategias, las mentiras, las manipulaciones, vienen de lejos. Que esto es solo la punta del iceberg. Que hay una red de actuaciones que, si salieran a la luz, harían que el público viera a Kiko con otros ojos. Ya no como el chico listo que lo ha sabido hacer todo para sobrevivir en televisión, sino como alguien que ha sabido moverse por las grietas del sistema para beneficiarse, hasta ahora. Porque las grietas ya no le protegen. Lo exponen. Y más aún cuando aparece el nombre de Paloma Barrientos. Una mujer con trayectoria. Con respeto. Con presencia. A la que supuestamente suplantó para burlarse de otro personaje público, Ortega Cano. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea entre lo permitido y lo inadmisible? Porque una cosa es el entretenimiento y otra muy distinta es destruir la imagen de alguien por diversión. Si todo esto se confirma, no hay defensa posible. Y no hay plató que lo salve. Porque lo que antes se maquillaba con risas, ahora se convierte en miedo. Miedo a que todo lo que no se dijo antes se diga ahora. Miedo a que los silencios de Sofía se conviertan en gritos de otros. Miedo a que la verdad no se pueda controlar. Y entonces, ya no importa cuánto lo quieran proteger. Ya no importa cuántas veces lo sienten frente a una cámara. Porque el público empieza a cansarse. Empieza a abrir los ojos. Y lo que ven no es bonito. Y sí, puede que aún tenga defensores. Que aún haya quienes crean que todo esto es una conspiración. Pero los hechos son los que son. Hay una demanda.
Hay acusaciones formales. Hay testigos. Hay dolor. Hay familias rotas. Y hay un hombre que calla demasiado. Que evita mirar a los ojos. Que responde con frases medidas, aprendidas, sin alma. Como si ya no supiera cómo ser honesto. Como si la mentira se le hubiera convertido en rutina. Y lo peor de todo es que Sofía sigue ahí. Sin saber si lo defiende porque lo ama, o porque ya no le queda otra. Sin saber si el silencio la protege o la encarcela. Porque cada minuto que pasa sin hablar, sin moverse, sin reaccionar, es un minuto que juega en su contra. Y mientras tanto, los medios esperan. Las cámaras enfocan. Los micrófonos graban. Y todos saben que lo peor aún no ha pasado. Porque cuando todo parece estar a punto de colapsar, aún queda lo más sucio por salir. Y es que la tercera línea de fuego no viene de la familia, ni de los medios, ni de antiguos amores. Viene de dentro de la propia televisión. De aquellos que conocen los entresijos del formato, de los que han compartido sofá, maquillaje y confidencias, y que ahora empiezan a soltar pequeñas verdades en voz baja, pero que retumban como gritos. Compañeros de plató, redactores, colaboradores que lo han visto todo, que han vivido su evolución desde que entró como el novio guapo de Gloria Camila hasta convertirse en este personaje híbrido entre celebridad y provocador, empiezan a hablar. Y no hablan bien. Dicen que siempre fue encantador, pero solo cuando las cámaras estaban encendidas. Que fuera de emisión, su trato era distante, frío, incluso arrogante. Que usaba su relación con Sofía como escudo, como estrategia. Que sabía cuándo sonreír, cuándo victimizarse, cuándo callar. Que aprendió rápido el juego, y que lo dominó, hasta que dejó de importar el juego y empezó a importar el daño. Porque no solo hay un juicio pendiente, hay muchos testigos del antes y del después. De cómo su carácter cambió cuando se sintió intocable. De cómo dejó de escuchar a los veteranos. De cómo se fue quedando solo, poco a poco, hasta tener únicamente la compañía de Sofía, o lo que quede de ella. Porque ya ni su propia gente lo respalda. Y lo que se dice tras las cámaras empieza a circular por los pasillos como veneno lento. Algunos dicen que se ha enfrentado a compañeros, que ha lanzado amenazas veladas cuando alguien ha intentado hablar de su pasado. Que ha pedido censura. Que ha usado su posición para vetar temas, cortar emisiones, controlar titulares. Pero eso tiene un límite. Porque llega un momento en el que ni las amistades más convenientes pueden tapar la verdad. Porque Gloria Camila, aunque haya preferido mantenerse en un segundo plano, tiene pruebas que no necesitan titulares, solo necesitan el momento adecuado. Porque detrás del personaje hay una historia que aún no se ha contado. Una historia de manipulación, de chantaje emocional, de abusos de confianza que, si se hace pública, podría dinamitar lo poco que queda en pie. Y Sofía, ya no es la misma. Ya no responde con la energía de antes. Ya no se ríe igual. Ya no mira igual. Sus redes sociales, que antes eran una ventana luminosa a su mundo de viajes, maquillaje y sonrisas, ahora son un espejo de la tristeza. Porque cuando todo tu entorno se rompe y solo te queda una persona que el resto rechaza, el silencio empieza a doler más que cualquier crítica. Y eso se nota. Se nota en la manera en que se expresa. En cómo evita ciertos temas. En cómo se aleja de su familia con una mezcla de rabia contenida y resignación silenciosa. Como si estuviera atrapada en una red de decisiones que ya no le pertenecen. Pero lo más duro está por llegar. Porque hay fuentes muy cercanas que aseguran que existen mensajes, grabaciones, pruebas privadas que podrían cambiarlo todo. Pruebas que demostrarían que Kiko ha manipulado la versión oficial de muchos episodios clave. Que ha construido una narrativa que le favorece. Que ha hecho creer cosas que no eran. Y que, incluso, habría utilizado episodios personales delicados de su vida como moneda de cambio para obtener visibilidad. Si eso es verdad, si alguien se atreve a exponerlo, estamos ante un terremoto mediático. Porque los programas que ahora lo callan tendrían que posicionarse. Y muchos de los que hoy lo defienden tendrían que retractarse. Y entonces, ya no hablamos de Kiko el colaborador. Hablamos de Kiko el imputado. Kiko el acusado. Kiko el personaje que se ha sostenido sobre un castillo de naipes construido con carisma, pero sostenido por miedo. Y en ese momento, todo cambiará. Porque cuando la justicia entra en juego, los focos se apagan. Y el público deja de ver a un personaje para ver a una persona. Y si esa persona no tiene cómo defenderse, todo se derrumba. Y aquí es donde aparece otro giro. Porque no solo Christian amenaza con hablar. También hay colaboradores que podrían salir del silencio. Personas que, en su momento, callaron por no complicarse, pero que ahora, viendo la magnitud del escándalo, podrían decidir contar su verdad. Y esa verdad podría ser el golpe final. Porque nadie quiere ser cómplice de una mentira. Y si resulta que muchos sabían y callaron, van a querer redimirse antes de que lo señalen. Porque cuando se destapa un escándalo así, todos miran hacia atrás. Todos revisan lo que dijeron, lo que callaron, lo que permitieron.
Y entonces aparecen los arrepentimientos públicos. Los comunicados. Las entrevistas donde todos aseguran que no sabían nada, cuando en realidad lo sabían todo. Y eso es lo que está por pasar. Una cadena de confesiones que puede dejar a Kiko completamente expuesto. Pero lo que más preocupa, lo que más duele, lo que más debería importar, es Sofía. Porque está perdiéndolo todo. Ha perdido el contacto con su madre. Ha perdido la relación con su hermano. Ha perdido la credibilidad de su entorno. Ha perdido el brillo. Y lo único que ha ganado es una dependencia emocional que la está destruyendo poco a poco. Y nadie hace nada. Nadie la detiene. Nadie la saca de ahí. Porque muchos temen que si la presionan, se hunda más. Pero no hacer nada también es dejarla hundirse. Y así está la situación. Un hombre rodeado de sombras. Una mujer atrapada en el silencio. Una familia rota. Una cadena que protege mientras puede. Y un juicio pendiente que puede poner fin a todo. O comenzar algo mucho peor. Y justo cuando parece que ya no puede ir a peor, la realidad golpea más fuerte que cualquier rumor. Porque mientras los programas siguen debatiendo, mientras los tertulianos se lanzan puñales en horario de tarde, mientras las redes se incendian con teorías y hashtags, detrás de todo este ruido mediático hay algo que nadie puede maquillar. La verdad siempre encuentra la forma de salir. Y en este caso, la verdad llega envuelta en un sobrecertificado. Uno que ha llegado al buzón de Kiko Jiménez con una fecha, una hora y una citación oficial. Porque ya no estamos en el terreno del espectáculo. Ahora se trata de un proceso judicial que lo enfrenta directamente con su pasado. Y no solo con Gloria Camila. También con los límites que ha cruzado durante años. Con las personas que ha utilizado. Con las mentiras que ha sostenido como si fueran verdades absolutas. Y lo más doloroso, con el daño que ha provocado sin siquiera pestañear. Porque si hay algo que une a todas las voces que han empezado a hablar, es la sensación de haber sido engañadas, manipuladas, utilizadas para un propósito que solo beneficiaba a uno, él. Maite Galdeano ha vuelto a cargar con más fuerza que nunca. Esta vez no hay espacio para matices. Ha dicho que se siente traicionada. Que nunca creyó que su hija acabaría envuelta en un entorno tan tóxico. Que le duele verla así. Que está decepcionada. Que no reconoce a Sofía. Y que, por primera vez, empieza a dudar de si aún puede recuperarla. Y eso ya no es espectáculo. Eso es una madre rota. Cristian, por su parte, ha ido más allá. Ha insinuado que hay temas más graves que aún no se han contado. Que todo lo que se ha dicho hasta ahora es solo una parte. Que hay detalles tan delicados que si se supieran, podrían cambiar la percepción que tiene el país entero sobre su cuñado. Y lo dice con una mirada que no tiembla. Con una firmeza que ya no busca cámara, sino justicia. Pero no solo eso. También ha dicho que si Sofía no reacciona, si sigue justificando lo injustificable, si sigue tapando lo que no debe, entonces también tendrá que asumir las consecuencias. Porque ya no se trata de amor. Se trata de complicidad. De encubrimiento. De lealtades mal entendidas. Porque amar no es permitir que te destruyan. Amar no es callar ante el daño. Amar no es justificar lo injustificable. Y Sofía, sigue ahí. Callada. Desgastada. Con una mirada que ya no brilla, que solo aguanta. Una mirada que parece repetir cada día, todo esto pasará. Pero no pasa. Porque el silencio no detiene la verdad. La alimenta. Y ahora que las pruebas comienzan a salir, que los audios se filtran, que los mensajes se leen en redacciones a puerta cerrada, la cuenta atrás ha comenzado. Y lo saben. Lo sabe la cadena, que ya está preparando su estrategia de distanciamiento. Lo saben los compañeros, que empiezan a marcar territorio, a dejar claro que nunca estuvieron del todo de acuerdo. Lo saben las agencias de representación, que han empezado a cancelar colaboraciones futuras. Lo sabe Gloria Camila, que por fin siente que su verdad va a ser escuchada. Y lo sabe Kiko, que aunque aún se muestra seguro, ya no tiene esa soberbia intacta. Se le nota en los gestos. En cómo evita a la prensa. En cómo rehúye preguntas. En cómo ha perdido el control del relato. Porque cuando el relato ya no lo escribes tú, sino tus víctimas, la historia cambia. Y en esa historia, él ya no es el protagonista. Es el señalado. El investigado. El que tiene que explicar por qué hizo lo que hizo. El que tiene que mirar a la cara a quienes dañó. Y ahí, en ese silencio que se impone antes del colapso, es donde aparece lo más crudo de todo. La sensación de que esta historia ya no va solo de televisión, de parejas rotas o de demandas. Esta historia va de poder. De cómo alguien puede llegar a creerse intocable solo porque las cámaras lo enfocan. De cómo la fama puede ser un arma si se usa para silenciar, para manipular, para conseguir lo que uno quiere sin importar a quién se lleva por delante. Y va también de víctimas. De las que hablaron tarde. De las que aún no se atreven. De las que creyeron que debían callar por miedo, por vergüenza,
por no perder su lugar. Pero todo eso está cambiando. Porque el ciclo se ha roto. Y una vez que una voz se atreve a hablar, las demás le siguen. Porque la verdad, cuando por fin encuentra un hueco, se abre paso como una avalancha. Y nadie puede detenerla. Nadie. Por eso, ahora más que nunca, todas las miradas están en Sofía. Porque ella aún está a tiempo. A tiempo de hablar. A tiempo de decir basta. A tiempo de recuperar su vida. A tiempo de mirar a su madre, a su hermano, a sí misma, y entender que amar no es destruirse. Que amar no es aislarse. Que amar no es cederlo todo. Y si no lo hace, si sigue callando, si sigue cediendo, si sigue dejándose arrastrar, entonces será difícil volver. Porque hay decisiones que dejan cicatrices para siempre. Porque hay silencios que pesan más que 1000 gritos. Y este silencio se está convirtiendo en su mayor enemigo. Por eso, en este momento, ya no se trata de si Kiko es culpable o no. La justicia se encargará de eso. Se trata de hasta dónde puede llegar una mentira. De cuánta gente puede arrastrar. De cuántos vínculos puede romper. De cuánto amor puede borrar. Y esa es la verdadera tragedia. Que mientras todos hablan, mientras los platós hierven, mientras las audiencias suben, una chica joven, inteligente, querida, con una carrera por delante, está perdiéndolo todo. Y nadie parece saber cómo salvarla. Nadie. Tal vez ya no quiera ser salvada. Tal vez aún no se ha dado cuenta de que necesita ayuda. O tal vez, aún queda una última palabra por decir. Pero el tiempo se agota. Y cuando todo esto acabe, cuando los focos se apaguen, cuando el escándalo pase de moda, cuando ya no interese a nadie, solo quedará eso, lo que se rompió. Y entonces sí dolerá. Porque el daño no fue televisado. Fue real. Fue profundo. Fue íntimo. Y ya no tendrá vuelta atrás.